Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a jueves 8 de octubre. Vamos a trabajar hoy día los conceptos de límite. Lo que quedó pendiente, que tampoco vamos a ver ya, va a ser el tema del resto de las cónicas, que son la elipse, la parábola y la... oh, me falta una. La que es así. Hipérbola. Y la hipérbola. Y las cuales van a tener que trabajar a través del el, el cuestionario que hay, perdón, el formulario, y ver sus propiedades y esas cosas. Porque lo importante ahí es saber cómo factorizar, que es lo importante. Ahora, vamos a trabajar hoy día el concepto del límite, que por fin es el primer concepto que tiene que ver más con la educación superior. Dependiendo, por ejemplo, en Francia, el concepto de límite se pasa en segundo medio, haciendo el símil de curso, pero acá en Chile el cálculo se considera como ya materia de enseñanza superior. Entonces, este va a ser el primer concepto de enseñanza superior que veremos. Así que, bienvenidos a algo ya más grande. Entonces, límites. El concepto de límite es un concepto que es bastante abstracto dentro de la matemática. Mecánicamente es bastante fácil porque, bueno, entre comillas, porque te necesita harta factorización, que es como la gran herramienta que tiene límites. Pero conceptualmente es mucho más complicado, porque habla de cómo se comporta una función cuando se aproxima a cierto punto. Para esto vamos a ocupar el ejemplo de f de x, que va a ser igual a x cuadrado menos 4 partido por x más 2. Por ejemplo, si yo evalúo esta función en el número 5, esto es sencillo. Sería 5 al cuadrado menos 4 partido por 5 más 2. O sea, sería 21 partido por 7, o sea, 3. No hay ningún problema. Tomo la función, la evalúo en el punto y me da una respuesta. Y sé que si lo evalúo cerca del 5, me tiene que dar un valor cercano al 3. El problema está que, ¿qué sucede con la función cuando yo la evalúo en menos 2? En menos 2 nos quedaría menos 2 al cuadrado, menos 4, partido menos 2 más 2. Menos 2 al cuadrado es 4, y menos 4 es 0. Y menos 2 más 2 es 0. Y el 0 partido por 0, recordemos que no está definido. Por lo tanto, la función no existe en x es igual a menos 2. Recordemos que, en otras palabras, algo que vimos en álgebra, el x igual a menos 2 no pertenece al dominio de esta función. Pero supongamos que la problemática que tenemos es que tenemos que saber cómo se comporta esta función en ese punto. Y tenemos la discordancia que no la podemos evaluar porque nos da división por 0. Entonces, aquí es donde se empiezan con los primeros conceptos del límite. O sea, ¿qué pasa si me acerco a esta función y lo voy evaluando cada vez más cercano al punto que yo quiero? Para esto voy a ocupar el Excel. Aquí está. Pacato. Entonces recordamos que la función correspondía, bueno, vamos a colocar x, f de x. Y recordamos que en el menos 2 está el problema. Aquí el menos 2 no existe. Entonces lo vamos a acercar al menos 2 y alejar un poco del menos 2. Menos 2,0001. Menos 2,0001. Ah, me equivoqué. No. Menos 2,001
A ver si me lo pesca el Excel como fórmula. No. Entonces, menos 2,01 menos 2,1. Y para acá, 1, menos 1,99999, son 5, bien. Menos 1,4, menos 1,3, menos 1,2 y menos 1,9. Entonces vamos a ver cómo se comporta más o menos un número cercano al menos 2 la función. Recordemos que la función es igual a este término al cuadrado menos 4 dividido por este término más 2. Y el valor que nos da es menos 4,1. Si nos acercamos a este, va a ser más cercano al menos 4. Y si nos vamos por este otro lado, nos da un valor también cercano a menos 4. Entre más cerca estoy del menos 2, más cerca estoy del 4. Por ejemplo, aquí si yo le pongo mucho 9, ya el programa asume que el valor es 4. Porque asume que este valor es menos 2. O sea, es tan pequeño el espacio que hay entre uno y otro que dice, en realidad, la función acá debe valer menos 4, porque entre más me acerco, más cerca estoy del menos 4. Si lo vemos también geométricamente, la función x cuadrado menos 4 dividido por x más 2 Si vemos acá, este es el programa que se llama GeoGebra, la función desde lejos parece una recta. Pero si llegamos a valor menos 2, aquí la función no está definida. Pero es muy cercano al valor menos 4. Entonces aquí hay un corte. Que, insisto, esto tenemos 3, 6, 7 valores de... O sea, de rosa. El error es del 0,000000001. Y aún así nos podemos acercar más, pero ya el programa llega hasta acá. Y esto es lo máximo que nos puede dar. Ya está fallando un poco. Ya, me voy a alejar porque se me está perdiendo. Aquí está. Entonces, la función que dice, o el programa que dice, entre más me acerco al menos 2, más cercano estoy al valor menos 4. Por lo tanto, asumo que tiene que ser valor menos 4. Pero, insisto, sabemos que eso no puede ser, porque si yo lo evalúo en ese punto, me da una división por 0. Entonces, este problema es el que afronta el cálculo. O sea, ¿qué pasa? Yo necesito una respuesta. Sé que no la puedo calcular, pero si me acerco ahí, cerquita al menos 2, yo sé que el valor que me está dando es menos 4. Así que ahí es el tema. O sea, cómo nosotros podemos analizar esta problemática y con qué herramientas. Entonces, de aquí donde nace el cálculo. O sea, ya con esto se empieza a decir ya, vamos a ocupar esta herramienta con estos formatos para que nos genere estas soluciones.
¿Se entendió, no? O sea, la idea del límite es acercarse tanto como uno pueda y ver cómo se comporta, sin llegar a tocar el punto en este caso porque no existe. Y lo voy a cerrar nomás ya para que no guardar. Entonces, este estudio de la aproximación a este valor es lo que se considera el límite, o sea, acercarse tanto, 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 que uno diga, ah, en realidad es como lo mismo, pero no, porque hay una pequeña diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto y empezamos. Notación. Este concepto del límite, como es importante, tiene su propia notación y su estructura. Los ejercicios van a estar escritos así. La palabra límite, X, una flechita y un valor constante, que en este caso le voy a poner una C. Acá va a aparecer una función y aquí va a haber un valor numérico o función dependiendo de lo que estemos trabajando. Pero esto es la estructura de cómo nosotros vamos a escribir esto. Entonces, esta parte de acá, ¿sí? X así, se lee, X tiende a C. O sea, esta flechita que es de la implicación, en este caso, en este contexto, con esta notación, se lee como un tiende, o se aproxima, o se acerca. O sea, X está muy cercano al valor C. La palabra lim se lee límite. Y en este caso, todo el contexto general, el límite acá, se lee el límite de f cuando x tiende a c es L. Evidentemente que después más adelante vamos a tener cuánto vale la función f, cuánto vale el valor L y todas esas cosas, pero esa es como la estructura que hay detrás. Tenemos esta anotación que es límite, ojo que esa L es minúscula, no es L mayúscula. Eso, la L mayúscula se va a ocupar para otro tipo de límites, pero esas cosas no lo ven ustedes. Entonces, el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L. ¿Ya? Y esta va a ser la anotación que vamos a ocupar nosotros en toda esta parte del curso. Ojo, observaciones. Se me olvidó. C pertenece a los reales o puede ser más o menos infinito. O sea, las alternativas del valor C para nuestro caso siempre va a ser un número real o en su defecto alguno de los infinitos, tanto el infinito negativo como el infinito positivo. Ojo que los infinitos, recordemos que son conceptos y vamos a aprender también cómo trabajar con este tipo de cosas. ¿Ya? Ahí pueden colocar dedito hacia arriba cuando estén listos para continuar después con el tema. José ya está listo. Sebastián también. Mauricio y Joaquín también. Con unos dos más, borro y continúo. Gerald también está listo. Constanza, Joaquín, Cristóbal y Francisco también. Ya. Vamos a borrar. Entonces, en el caso anterior, el estudio que hicimos se puede resumir de esta forma.
el límite, cuando x tiende a menos 2, de x cuadrado más 4 partido por x más 2, es igual a menos 4. Y esto fue simplemente por los valores o las cosas que trabajamos. O sea, numéricamente, cuando nos acercamos al menos 2, la función tiende al valor menos 4. Ahora bien, este procedimiento que hice yo a través de el Excel y el GeoGebra no necesariamente se tiene que hacer para todos los ejercicios que están dentro de lo que vamos a trabajar. Para esto, tristemente, o sea, felizmente para mí, tristemente para ustedes, vamos a tener que recordar todos los productos notables, por lo menos hasta el cubo, porque vamos a factorizar y completar este tipo de cosas. Por ejemplo, voy a colocarlo aquí para que se vayan acordando. Primer producto notable, a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. Ese todo se lo deberían saber casi de memoria. A cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. A cubo menos b cubo, esta es la diferencia cubo, sería a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. El a cubo más b cubo es a más b por, quedó muy cerca, por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Que estos son como grandes rasgos lo que vamos a ocupar. Evidentemente faltan algunos que es del que números multiplicados dan este y sumados dan este otro, pero en ideas generales esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, en base a esto, el ejercicio que está acá, se puede, aquí me faltó este me equivoqué, bueno, lo anoté mal, este era un menos 4 por si acaso. Menos 4 partido por x más 2. El de arriba se puede factorizar. La factorización de x cuadrado menos 4 corresponde a un binomio de diferencia, o el segundo caso de acá, donde quería x menos 2 por x más 2. Y el x más 2 de abajo se van y nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 2. Ahora, es lo mismo la función x cuadrado menos 4 partido por x más 2 que la función x menos 2. La respuesta es no. Porque en la función x cuadrado menos 4 dividido por x más 2, el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 2. En cambio, la función x menos 2, su dominio son todos los reales, porque ahí no tiene fracción. No hay ningún problema. Pero, cercano al menos 2, las dos funciones son iguales. O sea, si le sacamos a este punto el menos 2, la función x cuadrado menos 4 partido por x más 2 es exactamente igual que x menos 2. Por ejemplo, si hacemos el valor, ¿cuál le había hecho? ¿El 5? ¿Que había dado 3? ¿O no? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, si evalúo esto en 5, 5 menos 2 también es 3. O sea, evalúen cualquier punto distinto del menos 2 y las dos funciones siempre van a dar el mismo valor numérico. Por lo tanto, las dos funciones son iguales, salvo en el punto menos 2. Pero cerca del menos 2 se comportan igual. Entonces, si esta función en el menos 2 o cercano al menos 2 se acerca al menos 4, esta otra función también tiene que acercarse al menos 4. Está obligada, porque es igual a la otra función cerca de este punto.
Entonces, estudiar esta función o estudiar esto es lo mismo para puntos distintos del menos 2. Y como este tiende, significa cercano al menos 2, pero no igual al menos 2, no hay ningún problema en estudiarlo de esa forma. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Más o menos claro? ¿Dudas? Cristóbal, sí. Voy a resolver un par de ejercicios rápidamente. Disculpe, tengo un poco de sueño. Libro cálculos. Chao. Es chao. Y límites, página 9. Entonces, veamos un ejemplo más antes de ver las propiedades del límite, para que quede bien claro la mecánica. Partamos por el de abajo. En el de abajo tenemos lo siguiente. La división de dos funciones, en realidad la función es la misma por si acaso, x cuadrado más 3x más 2 dividido por x cuadrado más 4x más 3. Entonces, tenemos la división de estas dos cosas y en el segundo caso, en el de acá abajo, nos piden calcular, ver cómo se comporta la función cuando x tiende a 0, o sea, está cercano al 0. Si hacemos una rápida evaluación, sería 0 al cuadrado más 3 por 0 más 2 dividido 0 al cuadrado más 4 por 0 más 3. O sea, 2 tercios. Cuando ocurre este hecho, donde la función existe en un punto, lo van a ver después con las propiedades, pero cuando la función existe en este punto, se dice entonces que el límite es exactamente la evaluación de la función en el punto. O sea, que x cuando tiende a 0 da igual 2 tercios, significa que la función en el punto vale 2 tercios, porque existe. Y el límite y la existencia del punto tiende a ser lo mismo. Eso se va a llamar continuidad, que eso lo vamos a ver, insisto, un poco más después. Entonces, cuando el punto usted lo evalúa y no le da algo que no exista, por ejemplo, división por cero o raíces de algo negativo, cosas así, si existe la función en el punto que usted está evaluando, el límite vale lo que vale la función en el punto. Ahora bien, en menos 1 es otro tema, porque en menos 1 nos quedaría 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, menos, o sea, 3 por menos 1, más 2 dividido 1, más 4 por menos 1, más 3, y aquí nos queda 0 partido por 0. Y esto recordemos que no está definido. Entonces, cuando nos enfrentemos a problemas como este, evalúo la función, me da algo que no está definido, ahí recién me pregunto cómo puedo factorizar para lograr encontrar algo. Y si es que no lo puedo factorizar, simplemente no existe solución.
Entonces, de aquí lo vamos a ir trabajando acá. ¿Cómo puedo factorizar x cuadrado más 3x más 2? ¿Qué números multiplicados me dan 2 y qué sumados me den 3? ¿Qué par de números multiplicados me dan 2 positivos y sumados me dan 3 positivos? 2 y 1. Entonces sería x más 2 por x más 1. De igual forma, ¿qué números sumados me dan 4 y qué multiplicados me den 3? 3 y 1. Muy bien. Y si nos damos cuenta, este con este se nos van. Un spoiler que igual les puede servir. Si se dan cuenta, si nos da 0 partido por 0, siempre uno de los términos tiene que ser el que hace 0 al problema. Por ejemplo, cuando x vale menos 1, va a ser 0 cuando x más 1. O sea, en ese punto, si usted evalúa, esto va a dar 0. Entonces hay que sacar, siempre va a ser uno de los factores ese término 0. Y en este caso, ya que lo hemos sacado, simplemente después evaluamos. Quería menos 1 más 2 dividido menos 1 más 3. O sea, sería un medio. Perdón, voy a colocar un tercio. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a menos 1 de la función que está acá, es igual a un medio. Insisto, la función no quiere decir que vale un medio en ese punto, simplemente que se comporta con un valor cercano a un medio, pero no es que valga un medio porque en el punto no existe. El 0 partido por 0 no está definido. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar bastante fuerte en el tema de límites. Factorizar, completar, e ir viendo cómo se comportan. Para esto, aconsejo... ¿Dónde está? Ahí está. Libro de cálculo diferencial integral, serie Chaun. Los Chaun son libros, por decirlo de alguna forma, que están en la categoría, que no sé cómo decirlo de forma no despectiva, pero es como cálculo para tontos. O sea, parte de lo más básico de lo básico y va explicando toda su materia. ¿Por qué es tan famoso? Por lo que sale acá. Todos los libros Chaun, o de la serie Chaun, porque en realidad es una editorial, siempre traen más de 1000 ejercicios para resolver. Entonces, cuando usted está viendo, no sé, un cálculo, ya solamente con resolverse 3 páginas del Chaun, habrá hecho, no sé, 100 ejercicios. Entonces, con eso ya refuerza fuertemente la materia que está viendo. Pero, ¿cuál es lo malo? Es que, aunque es tan bueno, no es tan profundo. Por lo tanto, igual ahí hay que después meterle mano a cosas más complicadas. O sea, sigue siendo interesante para iniciarse en la materia, pero no es un problema que le va a asegurar, no sé, buena nota en un certamen. Porque los problemas de certamen, por lo general, involucran más herramientas de lo que aparecen acá. Pero ya con esto puede darse como por lo suficiente para probar. Eso es el tema. Lo bueno también de la serie Chaun es que tiene de todo. O sea, hay Chaun de termodinámica, química, mecánica clásica, mecánica cuántica. En cuanta área de la ciencia exista, me parece que hay un libro de la serie Chaun que lo trabaja. Con un poco de teoría y ejercicios por montón. Ahí Matías puso un link, supongo que es al libro que aparece acá. Esto primera vez que leo esto. El libro lo escribió un profesor del college, es como la enseñanza media, o sea, allá, en Gringolandia.
pero fue traducido por un ingeniero de armamento y por un ingeniero de armamento y aparte ingeniero nuclear. Nunca me había dado cuenta de eso. Es como Homero Simpson, pero bien. Allá. Todo esto igual. Quería, aprovechando que tengo este libro. Bueno, el libro de cálculo hay bastantes, pero este es el que yo recomiendo para el nivel de acá. Y el otro libro, ya pero un poco más avanzado, sería los de acá, el Pisconov, que son Editorial Mir. Bueno, por la otra mano, por la izquierda. Que son los mejores libros, aunque suene terrible comunista, pero son los mejores libros de matemática que hay. Eh, lo peor es que casi todos fueron quemados, evidentemente por el odio al comunismo que existió por muchos años. Y muchos de estos libros se perdieron, pero ahora ya están volviendo a aparecer porque son súper buenos. Son, por ejemplo, de cosas muy triviales a cosas muy complejas. Por ejemplo, acá, campo de vectores, todo ese tema. Sí, es que en realidad en su momento todo lo que no fuese derecha extrema era comunismo, aunque fuese, no sé, eh, neoliberal, por decirlo alguna cosa. Todo lo que no iba con el régimen se considera comunismo, tanto en Chile como en Estados Unidos. Igual, y realmente los que hemos pegado a eso porque ahora todo es, o tú eres UDI o tú eres comunista, no hay un punto intermedio. Pensaba que era, como era cubismo, venía de Cuba, era comunista, claro. Tiene toda la lógica del mundo, obvio, obvio. En fin, que estás con tu prima o estás tirando muerto. Ah, sí. Otra cosa es que toda la rama más extrema de la derecha se dice que son todos se casan entre primos, lo cual es chistoso porque muchas veces es verdad. En fin, ya que está esto, voy a ver acá las propiedades, ¿dónde están? Ahí está. Bueno, Constanza, si se pone a ver también cine en ruso, se va a dar cuenta que es lo mismo, pero cambiando A por B. Todo extremo tiene su contraparte y se encargan en gastar mucho dinero en demostrar eso para el resto. El cine ruso, mmm, aparte de ser una cultura muy distinta a la de nosotros, es bastante más como similar al cine chileno de la década de los 70 y 80. Es muy triste en muchas cosas. Recién ahora está sacando cosas más alegres, por decirlo de alguna forma. Pero tiene una mirada muy triste de la sociedad. La disputa de un dios, sí, efectivamente. Es como decir si fuese James Bond, el presidente, pertenecía a la KGB. O sea, si no te da miedo alguien que perteneció a la KGB, no te da miedo nada. El man siempre tiene acento ruso, obvio. Y si algo es malo,
y no queda claro, le ponen un signo nazi y ya es malo, así, totalmente malo. Siendo que gracias a los nazis tuvimos avance en la tecnología bastante bueno. Ah, conciencia que murió mucha gente, pero una por otra. Si el Bayer es bueno, ahí. Ahí hay un tema. Se dice que los microondas fueron nazis, pero lo que existe realmente es que fue como para combatir a los nazis se crearon los microondas. Lo que sí es cierto es que gracias a mentes nazis, el hombre llegó a la luna por el tema del desarrollo de los cohetes. En fin, nos estamos desvirtuando del tema y trabajemos en límites. Entonces, teoremas sobre los límites. Los límites se comportan de una forma muy similar a lo que sería cualquier número real. O sea, por ejemplo, si tenemos una función y un x tiende a ese punto de esa función, yo puedo sacar la constante hacia afuera, por lo que pasa acá. Si el límite de k por f de x es igual a k por a, siempre y cuando el límite cuando x tiende a de f de x exista. Si no existe, no se puede sacar ninguna constante porque si no existe un número no se puede multiplicar por algo que no existe. Si tenemos la suma de dos términos, o sea, de dos funciones, simplemente se separa como los límites de la suma por separado. O sea, se calcula un límite por un lado, se calcula el límite por el otro, y los resultados se suman o restan indistintamente. Lo bueno de esto es que la multiplicación y división ocurre lo mismo. Si yo tengo dos funciones que se están multiplicando y los límites existen, puedo multiplicar los resultados de cada uno de los límites. Lo mismo pasa en la división, pero la única restricción es que el que va abajo en el denominador tiene que ser distinto de cero. Ojo, este tema de la multiplicación y división solamente es válido para el tema de los límites. En el siguiente módulo vamos a ver derivadas y esto no es verdad. O sea, el concepto de la multiplicación en derivada y el de división por derivada se tienen su fórmula aparte. O sea, no es tan sencillo como aplicar la derivada en cada uno por separado y multiplicar los resultados. Eso es falso. Y cuando nosotros estamos trabajando raíces enésimas, con cualquier sea este exponente, el límite se puede sacar sin ningún problema, o sea, se puede sacar el límite hacia afuera o puede entrar el límite sin ningún problema dentro de la raíz, siempre y cuando la raíz, o sea, de que el límite exista y la raíz del valor también exista. O sea, si por ejemplo el valor del límite fuese menos 3, raíz cuadrada de menos 3 no va a existir, por lo tanto, no se podría sacar la raíz hacia afuera. Estos dos últimos, o sea, los tres del tema de la multiplicación, división y raíces, vienen del tema de la continuidad que tiene el límite. O sea, el límite al existir tiene muy buenas propiedades que se pueden extrapolar a las propiedades casi de los números reales. O sea, es conmutativa, tiene todas esas cosas buenas. ¿Ya? Copien todo esto porque lo vamos a utilizar indistintamente cada vez que nosotros resolvamos ejercicios. ¿Ya?
Ya. Ya, lo último que voy a ver ahora, en honor al tiempo, ya que nos estamos pasando un poquito, pero voy a pasar un poquito más, va a ser analizar qué sucede en el infinito. Recordemos que, como les comenté, límites al infinito se pueden calcular, y en particular tenemos unas cosas muy, muy buenas. Veamos estos dos casos. Límite cuando x tiende al infinito de x, evidentemente es infinito, porque si tiende a un valor muy, muy grande, el x también va a ser muy, muy grande. El problema está en que, ¿qué sucede cuando tenemos un número, en este caso un número 1, dividido por un número muy, muy grande? Por ejemplo, 1 partido por 10 es 0,1. 1 partido por 100 es 0,01. 1 partido por 1000, ya serían 3 comas, sería 0,001. 1 partido por 20.000 millones sería 0,000000000. 20.000 millones serían 8 ceros, 9 ceros y después vendría un 5. Entonces, entre más grande sea el número que está acá abajo, más pequeño es el resultado. Entonces, se dice que el límite cuando x tiende a infinito de una constante partido por infinito es 0. Independiente de si el infinito es positivo o negativo. En este caso da lo mismo, porque un número constante dividido por un número extremadamente grande siempre va a dar 0. Entonces, este pequeño resultado lo vamos a ocupar para lo siguiente. Por ejemplo, voy a calcular el límite cuando x tiende al más infinito de x a la quinta más 3x, bueno, 3x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x más 3 dividido por 5x a la quinta menos 2x cuadrado más 3x menos 1. Y voy a calcular cuánto vale esto. Si lo vemos tal cual está expresado acá, sería infinito a la quinta, infinito, más 3 por infinito a la cuarta, infinito, menos 3 por infinito al cubo, infinito. O sea, todo lo de arriba me quedaría infinito más infinito menos infinito más infinito más 3. ¿Cuánto da eso? No tengo la menor idea, porque no puedo sumar infinito, ni restar infinito, ni nada con el infinito, porque el infinito es un concepto, insisto. El infinito no se puede tocar más allá de decir, es un número o muy, muy grande o muy, muy negativo. Pero no puedo decir que infinito más infinito es 2 veces infinito, eso no está definido. Lo mismo pasa en el denominador. Tenemos 5 infinitos menos 2 infinito al cuadrado más 3 infinitos menos 1. ¿Cuánto da eso? No tengo idea. Pero yo puedo aplicar la idea que está acá con factorización. En este caso, el mayor grado de todo esto es x a la quinta. Por lo tanto, todo esto lo puedo factorizar por x a la quinta. Entonces, ¿mi argumento de infinito más 1 siempre fue una farsa? No sé cuál es su argumento de infinito más 1. Pero bueno, volviendo a esto, x a la quinta. X a la quinta, ¿por cuánto me da x a la quinta? Por 1. Más x a la quinta, ¿por cuánto me da 3x a la cuarta? En este caso sería 3 partido por x. Como este valor es 4, para que la quinta pase a 4 se le tiene que quitar un grado. Lo mismo pasa acá, pero con cuadrado, más 5x a la cuarta, más 3x a la quinta. Lo mismo pasa acá abajo, sería 5 menos 2x al cubo, más 3x a la cuarta, menos 1 partido x a la quinta. ¿Por qué hicimos esto? Porque al hacer esta factorización, este con este se nos van. Y todos estos términos que voy a marcar en azul
cada uno de estos son 0. Porque me quería 3 partidos infinitos, 3 partidos infinitos, 5 partidos infinitos, 3 partidos infinitos, 2 partidos infinitos, 3 partidos infinitos, 1 partido infinito. Cada uno de estos términos da como valor 0. Y lo único que quedaría es la constante de acá, el 1. Y abajo me quedaría el 5. O sea, el límite de acá sería 1/5. Y eso simplemente porque se puede factorizar por la mayor potencia. Y en este caso, ambos dos dan a la potencia quinta. Uno de los ejercicios de la guía va a ser que hacer esto mismo, pero con distintas potencias de x. Y deberían darse cuenta que al final es que si los límites, o sea, si las potencias son iguales, el valor del límite va a ser un número. Si la potencia de arriba del denominador es más grande que la del numerador, el resultado es infinito. Y si la potencia del numerador es más grande, el resultado simplemente es 0. Porque al hacer la división, arriba da 0 y abajo va a dar un número. Y eso, jóvenes, esto todo lo que les puedo enseñar. Con esto ya podrían trabajar la guía y les debería quedar muchas dudas, muchas dudas. Entonces tienen una semana de relajo, entre comillas, para trabajar. Y el día lunes ya vamos a resolver más ejercicios, pero ya con esto ya terminamos la parte teórica de límites. Nos quedaría por ver límites laterales, pero eso lo podemos ver el lunes sin ningún problema. El certamen. Y sí, el 26 del 10. ¿El 26 qué día es? Día lunes. O sea, después, la vuelta al receso al lunes siguiente. Y el examen es el 29, que es el día jueves. Si el de arriba era más grande entre comillas, o sea, tiene mayor grado, el resultado es infinito. Si los grados son iguales, el resultado es un número, una constante. Y si el denominador es más grande, o sea, el de abajo, es 0. La pauta del test está subida. La subí, parece que el mismo día del test. O no me acuerdo. Pero ya está arriba. Lo que no he hecho es revisar el test, pero la pauta está subida. Incluso hoy día iban a trabajar eso con Pablo. Sí, sí está. Pauta, test. No, este año me voy a tratar de subir las pautas rápidamente. No les aseguro que revise rápido, pero de que subir la pauta lo voy a tratar de subir rápidamente. Eso, jóvenes. Acá. Nos estaríamos viendo. ¿Qué liga es en Rocket League? No tengo idea. Jugué hace mucho tiempo, en mi tiempo no había liga. Y no he jugado hace bastante. Entonces, nos vemos el próximo día, lunes 19. Recuerden que la próxima semana no hay clases. La idea es que descansen un poco, pero tómense por lo menos hasta el jueves para descansar y luego ahí se ponen a estudiar y repasar toda la materia. Nos vemos por receso. Que estén muy bien. Chao, chao.